Bienvenida, queridas familias, niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Aprendo en Casa. Hoy iniciamos el mes de julio, el mes de nuestras fiestas patrias. Por ello, el tema de la semana es Conocemos nuestra diversidad. Hoy trabajaremos en el área de comunicación, nuestras tradiciones y costumbres. Los recursos que emplearemos hoy son un cuaderno de trabajo, hojas de reusos, un lápiz, un borrador y colores. El día anterior has reconocido cómo era tu localidad antes y cómo es ahora. ¿Qué cambios ha experimentado y qué propuestas pueden ayudar a cuidarla? También recordemos que somos un país diverso, en cuyo territorio se hablan de diferentes lenguas y conviven muchas culturas con sus propias costumbres y tradiciones que se manifiestan por medio de sus danzas, gastronomía, creencias, entre otros. Por ello, nuestro propósito es, hoy leeremos para seguir aprendiendo más sobre nuestras tradiciones y costumbres. Nuestras metas de hoy son decir de qué tratará el texto antes de leer, ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata cada párrafo del texto, explicar de qué trata el texto, proponer un título para el texto a partir de la lectura y explicar lo que aprendí a partir de la lectura. Bien, conversa con un familiar sobre los platos típicos de su región, como comidas, postres, bebidas u otros, y anótalos en tu cuaderno o en una hoja de reuso sobre tus platos favoritos, qué es lo que te encanta comer. Por ejemplo, acá voy a anotar algunos platos favoritos que me encanta comer. Tenemos el arroz con pato, ¡qué rico! También me encanta comer una rica carapulcra. Pero también lo acompaño con unos deliciosos postres, como el arroz con leche. Y para tomar, también me encanta la bebida como la chicha de jora. Bien, entonces, ahora tú vas a escribir también sobre tus platos típicos. Vamos, sí se puede. Antes de iniciar con la lectura, observa la imagen. ¿En qué lugar crees que estarán estas personas? ¿Qué crees que estarán haciendo? ¿Qué tendrán en las manos? Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Qué están haciendo estas personas? A ver, observamos. ¿Qué vemos? Vemos ollas, vemos algunos alimentos. Entonces, ¿qué podrán estar haciendo? Muy bien, están cocinando. Así es. ¿Qué observas alrededor de las personas? A ver, niños y niñas, ¿qué es lo que estamos viendo? Bien, observamos que hay un campo. ¿Qué más? Vemos ollas, hay hojas de plátano. También observamos carne.
papas y también vemos piedras. ¿Qué está cogiendo el Señor de la imagen? ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que tiene el Señor? Observamos que en una mano tiene papa y en la otra mano tiene un trozo de carne. ¿Qué podrán preparar? ¿Qué será? ¿Ya te imaginarás? Vamos a descubrirlo. Bien, después del diálogo y de observar las imágenes y responder las preguntas anteriores, entonces recuerda de qué podría tratar el texto. Recuerda que aquí nos vamos a imaginar antes de leer. Vamos a predecir de qué será. Nos vamos a ayudar con las imágenes que hemos observado anteriormente. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo los señores? Estaban cocinando. Muy bien. Entonces, ¿de qué tratará el texto? Puede ser que de algunas personas que están cocinando, ¿en dónde? ¿En dónde se encontraban? En el campo, así es. Muy bien, entonces vamos a prestar atención a la siguiente lectura. Lee el texto. Recuerda leerlo varias veces acompañado con un familiar. Pero ¿no te has dado cuenta que a este texto le está faltando un título? ¿Por qué será, verdad? Bien, presta atención entonces para saber de qué trata el texto. La pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Primero, se hace un hueco en la tierra. Luego, se pone dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas. Y esto se tapa con tierra. Se espera 1 hora aproximadamente. Se destierra todo y ¡a comer! ¡Qué rico, qué interesante!, ¿verdad? Ahora, con tus propias palabras, cuéntale a un familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. A ver, vamos a observar. ¿De qué trata el texto? Bien, niñas y niños, después de leer la lectura, vamos a observar entonces, ¿de qué tratará el texto? ¿De quién nos estará hablando? ¿Ya te diste cuenta? Claro que sí, nos habla de la pachamanca. Así es. ¿Qué dicen de la pachamanca? ¿Qué nos están diciendo? Muy bien, ya lo encontraste. ¿Ya te diste cuenta? Bien, nos dice que es una forma muy antigua. Así es. Es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar. ¿Y se preparan en dónde? ¿En dónde llegan a prepararse estos alimentos? La pachamanca se prepara en el campo, así es. ¿En qué lugares se prepara? ¿Te diste cuenta cuando hemos leído y según la imagen, lo que estaba a su alrededor, en qué lugares se llegan a preparar la pachamanca?
Muy bien, claro que sí, en muchos pueblos de nuestro país. ¿Para qué se colocan las piedras calentadas al fuego junto a los ingredientes? ¿Mm? ¿Para qué crees? Acá no nos dice específicamente, pero sí nos dan una idea el por qué se, las piedras están calientes y por qué colocamos los ingredientes junto a esas piedras calentadas al fuego. ¿Por qué crees? ¿Mm? ¿Ya te diste cuenta por qué? Muy bien, claro que sí. Y esto nos da una idea, ¿verdad? Nos dicen que sobre las piedras calientes se colocan carnes, se colocan habas, papas, los choclos y las humitas. ¿Pero por qué? Muy bien, porque esas piedras calientes hacen que estos alimentos puedan cocinarse. Bien. ¿Por qué no se prepara en la cocina? A ver, ¿por qué crees tú que este alimento, que la pachamanca, no llega a prepararse en la cocina? ¿Qué nos dice en el texto? ¿Ya lo descubriste? ¿Qué opinas? ¿Por qué creen ustedes que no se prepara en la cocina? Veamos entonces. Aquí nos están diciendo que es una forma muy antigua, es decir, que nuestros antepasados ya lo hacían. Así es. Esto quiere decir que nuestros antepasados lo preparaban ¿en dónde? En el campo. Es decir, es una costumbre que aún lo seguimos haciendo. Es una tradición que hasta ahora lo continuamos realizando. Así es. Muy bien, y se sigue haciendo. Entonces, ¿por qué no se prepara en la cocina? Porque ya es una costumbre que este alimento se prepare en el campo, porque viene de nuestros antepasados. Es una tradición. Bien, recordemos entonces el texto leído y revisemos y observemos detenidamente cómo está organizado el texto. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, vemos que está organizado por grupos y estos grupos están enumerados. ¿Por qué estarán enumerados? ¿Qué serán? Así es, son párrafos. Nos damos cuenta que acá tenemos un conjunto de oraciones que está iniciando con una mayúscula y está terminando con un punto. Eso quiere decir que es un párrafo. Vamos viendo. Observamos aquí, nuevamente empieza con mayúscula, termina con un punto y está agrupado por oraciones. Acá tenemos el segundo párrafo. Y vemos en la tercera parte, en este tercer grupo, nuevamente cómo inicia y cómo termina. Por lo tanto, corresponde al tercer párrafo. Y por último, tenemos el cuarto párrafo. Entonces, ¿ya sabes lo que son los párrafos? Recuerda, un párrafo está conformado por una o más oraciones que empieza con una mayúscula y termina con un punto. Por lo tanto, en nuestro texto leído tiene 4 párrafos. ¿Te das cuenta qué fácil es? Ahora, lee cada párrafo y vamos a identificar de qué se habla. Recuerdas que puedes leer varias veces que lo necesites. Vamos a ver en el párrafo 1. Nos dice, la pachamanca es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Entonces, ¿de quién nos están hablando en este primer párrafo? ¿Ya sabes? Muy bien, nos habla de la pachamanca. Vamos viendo el segundo párrafo.
En el segundo párrafo nos dice, Pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? ¿Ya te diste cuenta de qué nos están hablando? Muy bien, claro, porque nos están diciendo de que es una palabra quechua, así es, y que lo realizan muchos pueblos de nuestro país. Entonces, ¿de quién nos están hablando? De la pachamanca, así es. Vamos viendo entonces en el tercer párrafo. Primero, se hace un hueco en la tierra. Luego se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego. Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. ¿De quién nos están hablando? Acá nos están dando un proceso de cómo se prepara. ¿Qué es lo que se está preparando? Muy bien, una rica pachamanca. Entonces nos hablan de la pachamanca. Vemos cuarto párrafo y nos dice que se espera 1 hora aproximadamente. Se desentierra todo y a comer. ¿Qué es lo que dura 1 hora aproximadamente? ¿De qué nos están hablando? Muy bien, de la pachamanca. ¡Excelente! Ahora ya sabes de qué se habla en cada párrafo. Fíjate qué más se repite en cada párrafo. ¿Te diste cuenta, verdad? ¿De qué se habla en cada párrafo? ¿Qué es lo que se repetía constantemente en cada párrafo? Entonces, ¿de quién nos están hablando? Bien, nos hablan de la pachamanca, así es. Bien, niños y niñas, cada vez lo hacen mejor. Recuerda, el tema se repite varias veces en todas las partes, en todos los párrafos de un texto. Entonces, lo que hemos encontrado y descubierto hoy es sobre el tema del texto. Ahora veamos qué más sigue. Bien, después de encontrar el tema en el texto y que lo hemos desarrollado descubriéndolo párrafo por párrafo, ahora vamos a volver a leer cada párrafo y vamos a identificar qué nos dice de la pachamanca. Presta mucha atención. En el primer párrafo nos hablan de la pachamanca, dice que es una forma muy antigua que tenemos los peruanos para cocinar los alimentos que no se preparan en la cocina, sino en el campo. Bien, entonces, ¿qué nos están diciendo en este primer párrafo? Nos dice que la pachamanca es una forma muy antigua. ¿Para qué? Para cocinar los alimentos. Entonces, lo que hemos subrayado lo vamos a escribir en el cuadradito. Así se van a ir realizando en cada párrafo la técnica del subrayado para identificar solo las partes más importantes. Segundo párrafo. Nos dice la pachamanca es una palabra quechua que significa olla de tierra. En la actualidad se hace en muchos pueblos de nuestro país. ¿Quieres saber cómo se prepara una pachamanca? Muy bien, en este párrafo, ¿qué nos dice de la pachamanca? ¿Ya lo encontraste? ¡Excelente! Nos dice que es una palabra quechua, que significa olla de tierra. Entonces, es lo que hemos identificado y subrayado, lo vamos a escribir en el cuadradito. ¿Qué se dice de la pachamanca? Nos dice que es una palabra quechua y que significa olla de tierra. Tercer párrafo. Vamos a leer. Primero, ¿te das cuenta? Primero se hace un hueco en la tierra. Luego, ¿ya te estás dando cuenta? Se ponen dentro unas piedras calentadas al fuego.
Sobre las piedras calientes se colocan distintas carnes y se acomodan las habas, las papas, los choclos y las humitas. Finalmente, ¿ya lo descubriste? Los alimentos se cubren con hojas y hierbas y esto se tapa con tierra. Bien, entonces, ¿de qué nos están diciendo de la Pachamanca? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que empieza con la palabra primero, luego, finalmente? ¿De quién nos están hablando? De la Pachamanca. Entonces nos están diciendo el proceso. ¿De qué? De cómo se prepara, ¿qué? La Pachamanca. Así es, entonces esto lo vas a escribir en este cuadradito. Nos hablan de la preparación de la Pachamanca. En el cuarto párrafo nos dice, se espera 1 hora aproximadamente, se desentierra todo y a comer. ¿Ya te diste cuenta de quién nos habla? De la Pachamanca, que nos dice que se espera 1 hora aproximadamente. Entonces aquí vamos a escribirlo también. Se espera 1 hora aproximadamente, ¿sí? Ahora que sabes qué se dice de la Pachamanca en cada párrafo, ¿sí? Vamos a responder estas preguntas. Pero vamos recordando primeramente, a ver, niños y niñas, ¿recuerdas lo que hemos estado subrayando? ¿De qué se dice de la Pachamanca en cada párrafo? Claro que sí, ¿verdad? Recordemos que en el primer párrafo, primero nos dice que es una forma muy antigua. En el segundo párrafo nos dice sobre el significado de la Pachamanca. El tercer párrafo nos mencionan sobre la preparación, el proceso para preparar la Pachamanca. Y en el cuarto nos habla el tiempo de duración para cocinar la Pachamanca. Entonces, ¿de quién se trata? Ya sabemos que es de la Pachamanca, pero ¿qué más le podemos agregar aquí? ¿De qué trata principalmente todo el texto? Muy bien, nos hablan de la historia de la Pachamanca, así es. Ahora tú vas a colocarle un título, ¿sí? Ya lo hemos desarrollado de qué trata todo el texto, entonces tú ya sabes, tienes una idea, entonces, de lo que trata el texto, de las ideas principales y el tema central. Teniendo esos datos, ahora tú vas a crearle un título. Recuerda que este título tiene que ir relacionado con el tema y con lo que hemos leído y también con la idea principal del texto, ¿sí? Vamos que sí se puede, tú eres campeona y campeón. Bien, cada vez lo haces mejor. Para seguir conociendo nuestras tradiciones peruanas, pregunta a tus familiares qué otros platos típicos de la costa, sierra y selva de nuestro país conocen. Anótalos en tu cuaderno u hojas de reuso. Vamos, sí se puede. Listo, niños y niñas, entonces llegó el momento de la autoevaluación. ¿Recuerda las metas trazadas al comienzo de la actividad? Bien, entonces vas a leer conjuntamente con un familiar cada meta y vas a marcar si lo lograste, lo estás intentando o necesitas apoyo. Bien, es hora de trabajar, es el momento de realizar todas sus actividades. Ustedes son campeonas y campeones. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo a la distancia.